Bueno, pues continuamos con la pregunta de José. Que esta pregunta que me hace es lo que hemos estado comentando ahora. José me pregunta cómo sacar un molde de silicona a partir de una escultura en plastilina. Es decir, el procedimiento, yo por ejemplo, cuando hago un molde de silicona, intento que la figura sea en un material duro, rígido. ¿De acuerdo? Porque he hecho silicona con plastilina, he hecho molde he hecho un molde de silicona con una figura de plastilina y el problema que tiene la plastilina es el que os comento, que a la hora de quitar ese molde o lo que sea puede deformarse y podemos perder toda la figura, todo un trabajo que a lo mejor hemos echado 4, 5 o 6 horas, las horas que sea. Entonces os recomiendo que siempre sea, si vais a sacar un molde, que el material que uséis para hacer la figura sea un material como por ejemplo barro, ¿vale? Porque el barro vosotros lo modeláis y cuando se seca se vuelve duro, ¿vale? Luego le echáis una pintura o echáis esto que comentábamos el otro día para endurecer un poquito más, un poco de cola y disuelta en un poquito de agua. Le damos un par de manos y lo que hacemos es que conseguimos una capa protectora, ¿vale? Entonces, bueno, con esa capa ya podemos echar esa silicona porque la figura ya va a estar mucho más rígida, mucho más dura que si fuese una figura de plastilina, ¿vale? Es que hacer un molde a una figura de plastilina es complicado, ¿de acuerdo? Diferente es si hacéis algún tipo de relieve en plastilina, que el relieve no tiene mucho volumen y incluso podéis, algunos que uséis Monster Clay, entonces le echáis el molde y perfectamente vais a poder casi recuperar lo que habéis modelado, porque al ser un relieve prácticamente no se va ni a deformar. Entonces lo que os recomiendo para hacer un molde de silicona es no usar plastilina, ¿vale? No usar figuras de plastilina, que sea material rígido. ¿De acuerdo? Pues José, ya tienes resuelta la pregunta. Vamos con Alex. Alex me pregunta, ¿se puede endurecer la plastilina con resina epoxi? No lo he probado, no he probado ese material. Probablemente dé buenos resultados, pero no lo aseguro porque no he hecho la prueba. ¿De acuerdo? Si tú tienes un poco de ese epoxi, de esa resina epoxi, lo que te recomiendo es coger un trocito de plastilina, modelas algo súper rápido, en 2-3 minutos, y haces la prueba echando esa resina epoxi para ver si endurece y ver cómo funciona. Porque probablemente yo este tipo de material no lo he usado y así a corto plazo no podría hacer pruebas, ¿de acuerdo? Pero bueno, tienes esa opción, te coges un trocito de plastilina, modelas algo y puedes probar echando esa resina, ¿vale? Para ver cómo funciona, cómo actúa, luego coges algún objeto, empiezas ahí como a dar fuerza, ¿no? A presionar para ver qué tipo de resistencia tiene y vas a ir viendo cositas, ¿de acuerdo? Pues, Alex, ya tienes resuelta la duda. Antonio José, mira, me pregunta si he hecho alguna vez una escultura de hiperrealismo. No me gusta ese tipo de hacerlo yo. O sea, me gusta ver las creaciones que hacen algunas personas de hiperrealismo, de escultura hiperrealista. Pero yo ponerla en práctica no es un estilo que me guste. El hiperrealismo no es algo que yo hiciese. Así que no me vería no me vería haciendo yo una figura hiperrealista. ¿Qué técnica tienes que hacer para que las esculturas tengan realismo? Hombre, si hablamos de hiperrealismo,
los escultores y escultoras que hacen ese tipo de técnica utilizan suelen utilizar el látex, mucho el látex, es decir, modelan, por ejemplo, con Monster Clay y cuando ya tienen lo que es el rostro y toda esa escultura, le sacan un molde, sería el procedimiento, le sacan un molde de silicona y luego cogen y echan en ese molde látex para que la figura sea lo más realista posible, lo más hiperrealista. Luego le colocan el pelo, bueno, empiezan ya con la pintura, con aerógrafo, pincel, todo ese tipo de técnica. ¿De acuerdo? El hiperrealismo, al final, el hiperrealismo es... Tienes que echarle muchísimas horas, ¿eh? Muchísimas horas, muchos detalles. Es bastante duro, ¿eh? Ese estilo, ¿eh? O sea que la gente que hace hiperrealismo hay que aplaudirla porque para hacer alguna figura, suponiendo que te la pago, deja de ser tuya, pero luego la ves que la vende en más lado de lo que originalmente el cliente... es decir, tú al final los derechos de autor, que aquí me está preguntando un chico sobre derechos de autor, aunque alguien compre la figura, tú sigues teniendo esos derechos de autor, aunque tú vendas la figura, ¿vale? Es decir, el hecho de que tú hagas una escultura o una pintura y tú la vendas a alguien, tú sigues manteniendo tus derechos de autor de esa figura o de ese cuadro. En ningún momento desaparece, ¿vale? Entonces, ¿de qué valdría, por ejemplo, los cuadros de Picasso, los cuadros de cualquier persona o artista contemporáneo? Es decir, sus derechos siguen, permanecen. Es lo que le da valor al final a la obra, el que sea de fulanito. O sea, no... los derechos permanecen. Hola, tengo una duda. Tengo una virgen muy deteriorada con muchos años. Ya he probado a pintarla varias veces con acrílico, pero siempre se cae la pintura y no queda bien. Debo lijarla antes, que claro, le estás poniendo acrílico, es que no se puede pintar una figura encima. O sea, tú puedes pintar todas las veces que quieras. Lo que pasa que si ya... A ver, entiendo que hay muchos que tienen una virgen o una figura o lo que sea y la pintan, ¿vale? Porque a lo mejor no es de alguien en concreto, es comprada y tú, como es tuya, pues tú la pintas. Pero realmente la pintura acrílica que estás usando a lo mejor es de muy mala calidad para que se quite. Aparte que yo no suelo usar acrílico para pintar una figura, y menos encima. Porque si ya tiene una pintura previa, lo suyo es, si está muy mal esa figura, lo primero que debes de hacer es limpiarla, quitarle todos los restos de grasa, porque seguramente después la has tocado, limpiarla muy bien. La limpias y la preparas para pintarla. Y yo lo que te recomiendo es que la pintes con óleos. ¿De acuerdo? Pero claro, si pintas una figura, no le quitas la grasilla que pueda tener, la suciedad, el polvo, todo eso, al final lo que vas a conseguir es que en un corto tiempo, la pintura se caiga y la tengas que volver a pintar. Y si la sigues pintando con una pintura de baja calidad, pues se te va a seguir cayendo y así hasta que te canses. O sea que lo que te recomiendo es que si puedes quitar toda esa pintura que has puesto, quitarla. En fin, no te puedo decir un procedimiento porque no la veo, no sé, no tengo la figura delante. Entonces, depende de lo que tenga, pues te diría una cosa u otra.